Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de modulación y codificación. Primero que todo, mi grupo está conformado por Wilson Roa, Michael Gómez, Mauricio Silva y quien les habla, Anderson Cristancho. Como primera medida definimos qué es la modulación. La modulación es un conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un aprovechamiento del canal de comunicación, lo que nos posibilita transmitir más información en forma simultánea, protegiéndola de posibles interferencias y ruidos. Básicamente la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal modulada, que es la información que queremos transmitir. Eh, Presentamos un ejemplo de una onda sinusoidal, que es aquella que usualmente se ve en los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, un osciloscopio, que es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que puede variar en el tiempo. En la siguiente imagen se puede ver una representación esquemática de cómo es un osciloscopio con indicación de las etapas mínimas fundamentales. Eh, Indica que en el tubo de rayos catódicos de rayo de electrones generado por el cátodo y acelerado por el ánodo de llegada a la pantalla, recubierta interiormente de una capa fluorescente que se ilumina por el impacto de los electrones. Si se aplica una diferencia de potencia a cualquiera de las dos parejas de las placas de desviación, tiene un lugar de desviación de haz de electrones debido al campo eléctrico creado por la tensión aplicada. Esto lo que hace es que la tensión en diente de sierra que se aplica a las placas de desviación horizontal hace que el haz se mueva de izquierda a derecha y durante este tiempo, en ausencia de señal en las placas de desviación vertical, dibuje una línea recta horizontal en la pantalla y luego vuelva al punto de la partida para iniciar un nuevo barrido. Este retorno no es percibido por el ojo humano debido pues a que la velocidad que se realiza y a que de forma adicional durante el mismo se produce un apagado, borrado, o un parcial o una desviación del rayo. Tipos de modulación. Existen dos tipos. Modulación analógica, modulación digital. La analógica, que es la que se realiza a partir de señales analógicas de información, por ejemplo la voz humana, el audio y video en su forma eléctrica. La modulación digital es la que se lleva a cabo a partir de las señales generadas por fuentes digitales. En el caso está el ejemplo de las computadoras. Entre la modulación analógica se encuentra la continua. Entre la continua se encuentra la modulación en amplitud AM. Es un tipo de modulación lineal que consiste en hacer variar la amplitud de la onda portadora, de forma que ésta cambie de acuerdo con las variaciones de nivel de la señal moduladora. Modulación de frecuencia. Es el caso de la modulación donde tanto las señales de transmisión como las señales de datos son analógicas. Es un tipo de modulación exponencial al igual que la modulación de frecuencia, pues se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía directamente de acuerdo con la señal modulante, resultando una señal de modulación en fase. En esta también se encuentra la modulación en fase, que es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora, variando su frecuencia, en donde la amplitud de la onda es variada mientras que su frecuencia se mantiene constante. Modulación por fase, o también abreviado en sus siglas PM, es la modulación que transmite la información mediante una onda portadora variando de frecuencia. Sus señales de datos son analógicas.
en donde la señal portadora varía según la señal moduladora. Modulación por amplitud de pulsos, o también abreviado PAM, PAM, cambia la amplitud de la señal de frecuencia fija basándose en el símbolo a transmitir, es decir, convierte una señal analógica en señales de pulso. La modulación por anchura de pulso, o también abreviado PWM, se modifica el ciclo de trabajo, que sirve para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía en una carga. Modulación por posición de pulso, o también abreviado PPM. Básicamente, la amplitud y el ancho de esta modulación son fijos, pero la posición puede ser variable dependiendo el tiempo en el que se mide. Es decir, a medida que pasa el tiempo, la posición puede variar. En un sistema de comunicación digital, la información de la fuente puede ser de forma digital o analógica. Si está en analógica, se debe convertir a pulsos digitales para que pueda ser entendida por nuestro sistema de comunicación. La modulación de amplitud cambia la amplitud de una onda portadora de frecuencia alta de acuerdo con la amplitud de la señal modulante o la información. Es barata y de baja calidad, utilizada en la radiodifusión de señales de video o audio. La modulación por desviación de frecuencia, o también abreviado en las siglas FSK, funciona como una herramienta para la transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias distintas para cada símbolo. Modulación por desviación de fase, o también abreviado en sus siglas PSK, consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de determinados valores, donde el número de estados pueden ser muy limitados porque la señal es digital. Codificación. Es básicamente el último de los pasos de la conversión analógica a la digital. Consiste en la traducción de valores de tensión eléctrica analógicos que ya han sido cuantificados al sistema binario mediante códigos ya preestablecidos, en donde la señal analógica queda transformada en una secuencia de impulsos de ceros a unos. En las señales digitales se debe hacer una codificación para facilitar su transmisión en un medio físico. Codificación unipolar. La codificación unipolar usa una sola polaridad, codificando únicamente los estados binarios que contienen 1. El 0 se representa con 0 voltios, a lo que se le llama la línea ociosa. Codificación polar. En la codificación polar se usan dos niveles de voltaje, positivo y negativo. En la mayoría de los métodos de codificación polar se reduce el nivel de tensión medio de la línea y se alivia el problema de la componente DC existente en la codificación unipolar, e incluso anulándola completamente. El componente DC es lo que se llama una componente de corriente continua o señal de frecuencia cero. Cuando una señal contiene una componente continua, no puede viajar a través de los medios que gestionan este tipo de componentes. La codificación polar se divide en tres tipos: NRZ, RZ y bifase. NRZ es el primer sistema de codificación, consiste en la transformación de 0 en menos X y de 1 en X positivo, lo que resulta en una codificación bipolar en la que la señal nunca es nula. Como resultado, el receptor puede determinar si la señal está presente o no. RZ utiliza tres valores: positivo, negativo y 0. Un bit se representa por una transición de positivo a 0 y un bit 0 se representa por la transición de negativo
a 0 con retorno de voltaje en mitad de intervalo. Bifase. En este método la señal cambia en medio del intervalo del bit, pero no hay retorno a 0, sino que continúa el resto del intervalo en el polo opuesto. Hay dos tipos: Manchester, en la cual una sola transición de polaridad de positivo a negativo representa un valor binario 0 y una transición de negativa a positiva representa un 1. Manchester diferencial. Necesita dos cambios de señal para representar el bit 0, pero solo uno para representar el bit 1. Es decir, una sola transición de polaridad inversa a la del bit previo para representar el 0 y una transición igual para representar el 1. Codificación digital bipolar. La codificación digital bipolar utiliza tres valores: positivo, negativo y cero. El nivel del voltaje 0 se utiliza para representar un byte 0. Los bytes 1 se codifican como valores positivos y negativos de forma alterna. Es decir, si la señal origen viene con la amplitud positiva, en la codificación bipolar se alternará esta amplitud, siendo positiva, negativa, positiva, negativa. Existen tres tipos de codificación bipolar. Uno de ellos es AMI, Alternate Mark Inversion. La señal AMI carece de componente continuo y permite la detección de errores con base en la ley de formación de los unos alternados. Es decir, al recibir la señal no se deben recibir unos continuos con la misma polaridad. Los unos deben alternarse positiva y negativamente. De lo contrario, existe un error en la transmisión. Otro tipo de codificación es el B8ZS, que es Bipolar 8-Zero Substitution. Es un método de codificación usado sobre circuitos T1 que inserta dos veces sucesivas al mismo voltaje, refiriéndose a una violación bipolar en una señal donde 8 ceros consecutivos sean transmitidos. El último tipo de codificación es el HDB3, que significa High Density Bipolar 3 Zeros. En el mismo, un 1 se presenta con polaridad alternada, mientras que un 0 toma el valor de 0. Este tipo de señal no tiene componente continuo ni de bajas frecuencias, pero presenta el inconveniente que cuando aparece una larga cadena de ceros, se puede perder el sincronismo al no poder distinguir un byte de los adyacentes.